Mane, ¿me escucháis? Todos te escuchan. Ya. Yo y todos los No, asistentes. Voy a no. empezar en 30 segundos. Ah, ya. Ujú. Quería saber eso. ¿Cuánto Sí, rato? vamos a partir a las 18:05 puntualmente. Bien, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del webinar de la Tríada Urbana, Vivienda, Densificación e Integración Social. Durante el mes de junio, las tres universidades que hacen parte de la Alianza Tríada, esto es la Universidad de los Andes de Colombia, el TEC de Monterrey en México y la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos estado uniendo fuerzas para promover un diálogo virtual, transnacional y latinoamericano sobre cómo hacer renovación urbana de una manera más incluyente, explorando casos, legislaciones y metodologías de Colombia, México y Chile. Estas sesiones virtuales son parte de un proyecto más amplio y ambicioso para la formación conjunta de profesionales involucrados en el desarrollo de nuestras ciudades, el cual fue interrumpido producto de la pandemia, pero que esperamos retomar prontamente. La primera sesión se llamó Más allá de la socialización, participación y renovación urbana. Estuvo moderada por Sergio Montero del CIDER de la Universidad de los Andes. Tuvo lugar el miércoles pasado y estuvo tremendamente exitosa. Es que aprovecho también de darles la bienvenida a esta sesión y dejarlos invitados a la sesión del próximo miércoles 24 de junio, cuyo tema es Laboratorios Urbanos como espacios de experimentación, innovación e inclusión, y que será moderada por Alfredo Hidalgo del TEC de Monterrey. Bueno, a continuación los dejo con Lilian Ferret, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos dará un breve saludo. Muy buenas tardes a todos los representantes de las distintas universidades de la Tríada. Para mí es un honor estar aquí hoy día con ustedes, saludarlos. Me parece que el trabajo que están haciendo es de en absoluta relevancia, sobre todo hoy día en un momento en el que nos enfrentamos a situaciones adversas y en la cual la construcción de un tejido social se hace cada vez más importante. Quisiera invitarlos que así como han tenido una primera sesión exitosa y no me cabe ninguna duda que hoy será nuevamente una sesión muy exitosa, que vayan construyendo lazos que se puedan concretizar en acciones concretas. Por ejemplo, ¿por qué no construir una narrativa que ustedes sean capaces de publicar, por ejemplo, en una revista de corriente principal o en alguna revista de alguna organización internacional en la que ustedes den a conocer este tipo de experiencias, este tipo de iniciativas y que de alguna manera den cuenta de los resultados que tienen de trabajar en red, como puede ser esta red de la Tríada? Lo mismo invitarlos para que encuentren a partir de estos espacios nichos para la construcción de proyectos conjuntos. ¿Y por qué no pensarlo hoy en día? Generar cursos quizás de manera conjunta entre las tres universidades que nos permitan ponerlos a disposición de nuestros estudiantes y donde cada vez estemos más conectados, insisto, en la construcción de un tejido social y donde la tríada, me parece, es una red que nos puede permitir tener el espacio como para poder lograrlo. Así que muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí poder saludarlos hoy día. Muchas gracias, vicerrectora. A continuación, el decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile también nos va a dirigir unas palabras. Sí, primero dar las gracias y dar las gracias con entusiasmo, con mucha alegría por lo que estamos haciendo las tres universidades en toda la extensión de nuestra América de lengua castellana. Y me parece importante decirlo no solamente porque esto partió desde lo filial, partió desde la buena voluntad que había entre los tres rectores que se plantearon ante la idea de compartir no solamente nuestros esfuerzos en docencia, en lo lectivo y en la investigación, sino que también las visiones de mundo que tenemos y con el foco en nuestra Latinoamérica. Me parece importante relevar la preocupación que podríamos
no solamente desarrollar a nivel de investigación, sino que en la creación de vocación por una preocupación latinoamericana acerca de las ciudades. Por lo tanto, junto con saludar a los organizadores, por supuesto, a Magdalena Vicuña, académica del Instituto de Estudio Urbano y quien hoy día modera estos diálogos, también poner en valor lo que ha significado para nosotros la preocupación por la ciudad. Desde hace muy poco, y yo diría de manera inédita en Latinoamérica, dictamos la carrera de planificación urbana, entendiendo que la ciudad tiene que ser una preocupación pensada, entendiendo que la ciudad tiene que ser una preocupación que motive vocaciones, que le interese al joven que se prepara para adquirir una disciplina, el don del saber. Y en ese sentido creo que es pertinente y cada vez más el poder conversar acerca de la ciudad, de sus problemáticas y de sus oportunidades. Creo que esta carrera de planificación urbana también es una invitación para nuestras universidades hermanas en la Triada a poder poner estos conocimientos no solamente al servicio de lo que es la docencia, sino que a lo que a mí me interesa, que es formación de vocación. Así que yo invito a que podamos tener más vínculos a través de esta carrera con posibles programas nuevos a desarrollarse tanto en Colombia como en México. Por último, y me gusta decirlo, una pequeña anécdota muy contingente. Hoy día estamos en pandemia, en una cuarentena nacional prácticamente, pero que afecta a toda el área metropolitana de Santiago. Y para hablar de las distancias, se hablaba de que al menos 4 kilómetros era una distancia aceptable para ir a trabajar con la plenitud del transporte, por supuesto cuando está disponible, y se le daban categorías de condición diáfana. Quiero recordar que 4 kilómetros y medio es una legua francesa, porque también está la legua marina, que es de 5 kilómetros y medio. La población La Legua, que debe ser de las más emblemáticas poblaciones en Santiago, de sector vulnerable, fue creada después de la crisis del salitre en Chile y se manifestó que quedaba una legua porque quedaba muy cerca para ir a pie, considerando que el hombre, el ser humano, camina 4 kilómetros y medio por hora. Es decir, la población más vulnerable, que estaba en estado más, yo diría, calamitoso, quedaba en un proyecto urbano pensada a una legua porque se supone que quedaba al paso del caminante, es decir, proponía cercanía, cercanía al trabajo, cercanía al goce de la ciudad, en ese tiempo los parques neoclásicos franceses que tenía Chile, Santiago. La paradoja es que hoy día la legua es una distancia ridícula al lado de las distancias a las que se encuentran nuestras poblaciones más vulnerables. Si hablamos de la legua francesa, 4 kilómetros y medio, la población del Castillo supera los 20 y tantos. Con esto quiero decir que a veces la historia también nos da datos con respecto a las preocupaciones y vuelve preocupaciones que son nimias, que tienen una escala menor quizás, en una preocupación que debiera ser de escala mayor. Esto de caminar la ciudad, de ponerle un límite a la distancia de lo que puede ser el cuerpo caminando en una hora, creo que es una reflexión bonita para un tema que ustedes, los intelectuales y los que investigan, puedan seguramente desarrollar con mayor virtud y conocimiento, pero por otro lado, creo que también es una invitación a plantear cuestiones reales, posibles y cercanas a la gente. Eso quería decir y desearle a nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, creo que tenemos que seguir en este camino en la y solamente proponer e invitar a que sigamos en estos diálogos y sobre todo en la preocupación por la ciudad, que va a ser el contexto donde se van a dar las mayores complejidades futuras. Muchas gracias, Magdalena, y felicitaciones por esta instancia. Muchas gracias, decano. Entonces, las altas tasas de urbanización y el modelo de crecimiento de la ciudad latinoamericana ha derivado en grandes extensiones de pobreza y marginalidad con deficientes niveles de integración, oportunidades laborales y ofertas de bienes y servicios. Cada vez cobra mayor importancia las políticas que apuntan a la reversión de la segregación,
que buscan la integración social, la integración urbana y el acceso equitativo a infraestructura, bienes y servicios de calidad. Desde la experiencia de Chile, Colombia y México, ¿en qué medida el crecimiento por densificación puede promover una mayor integración social y urbana? ¿Cuáles son los principales instrumentos de planificación y gestión urbana que permiten avanzar hacia la integración social en la ciudad ya consolidada? ¿Qué desafíos visualizamos en este sentido? Estas son las preguntas que les hemos hecho a nuestros 4 panelistas de hoy: Paz Serra, Juan Felipe Pinilla, Clemencia Escayón y René Caro. Les comento que la sesión quedará guardada en el canal de YouTube del CIDER de la Universidad de los Andes y que dejaremos las preguntas para el final de las 4 exposiciones que pueden ir haciendo por el chat de la plataforma o a través del hashtag Tríada Urbana de Twitter. Escucha bien. ¿Se escucha bien? No mucho. ¿Me escuchan Sí, bien? sí, te escuchamos. Perfecto. Gracias. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de Paz Serra. Paz es jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Es arquitecta de la Universidad de Chile y magíster en Desarrollo Urbano del Oxford Polytechnic. Fue decana de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma y secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de la Araucanía. Además de ocupar la jefatura de la División de Desarrollo Urbano, Paz es coordinadora de la Política Nacional de Parques Urbanos que hoy impulsa el Ministerio. Adelante, Paz, te escuchamos. Muchas gracias, Magdalena. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero saludar a Mario Uvilla, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, a Lilian Ferrer, vicerrectora de Asuntos Internacionales, a René Caro, director general de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de Jalisco, a ti, Magdalena, y a los demás panelistas, Luis Felipe Pinilla, Clemencia Escayón y el propio René Caro. Felicitarlos también por esta triada, se escucha muy bien, se ve muy esperanzadora, también por la carrera de planificación urbana, es la primera en nuestro país y hace muchos años que está en Europa, así que la necesitábamos hace rato. Bueno, voy a partir poniendo en contexto el tema de la densificación y la integración social. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí, en esta primera diapositiva, quisimos poner las 3 capitales de los países de esta triada. Entonces vemos Ciudad de México, ¿cierto? Su capital, con 8,8 millones de habitantes, en una superficie de 148.500 hectáreas, o sea, le da una densidad de 59 habitantes por hectárea. Luego, Bogotá, con 7,4 millones de habitantes, en una superficie de 177.500 hectáreas y una densidad de 41 habitantes por hectárea. Y luego nosotros, con 5,6 millones y en 64.000 hectáreas con 87 habitantes por hectárea. Lo que quiero decir aquí es que, bueno, hemos tendido, ¿cierto?, en Sudamérica a ciudades que tienen un crecimiento por extensión, con densidades relativamente bajas. Nosotros, los chilenos, en este caso, somos los que tenemos la densidad más alta y todavía es una densidad relativamente baja, toda vez que se le compara, ¿cierto?, con ciudades europeas en un modelo de ciudades mucho más compactas, por lo tanto, mucho más amigables con el cambio climático. Y esto, bueno, ha sido el producto de políticas públicas durante décadas y hoy día asumimos las consecuencias de la desigualdad, de la inequidad, de la distancia al trabajo, de la distancia a los servicios y todo lo que eso significa en sus indicadores de pobreza por tener estas ciudades, ¿cierto?, que han crecido como una verdadera mancha de aceite en el territorio. Es una realidad sudamericana de conurbación urbana. En el caso nuestro de Santiago, por ejemplo, de principio a fin aproximadamente tenemos 35 kilómetros de largo, o sea, nos demoramos casi 3 horas en cruzar la ciudad. Eso da cuenta entonces de un tipo de calidad de vida que dista muchísimo de los estándares de bienestar. Entonces, ahora, mirando esa realidad en el territorio nacional,
Chile está muy desigual respecto a la concentración de sus habitantes en el territorio chileno. O sea, es un país tremendamente centralizado, mucho más que ustedes, Colombia y México. Entonces, aquí nosotros observamos, en el censo de 1992 teníamos una población urbana de 83,5 habitantes por hectárea o sea, de población urbana, perdón, y que creció en el censo del 2017 a 87,8. Hoy día, para el 2020, nosotros ya presumimos que superamos el 90% de población urbana en el país. Y si desagregamos esa información en las ciudades chilenas, obviamente la región metropolitana, Santiago, es por lejos la que concentra la mayor población urbana. De las 52 comunas que constituyen la región metropolitana, más o menos 46 las consideramos totalmente urbanas y solo 6 más bien rurales. O sea, es un área que depende del servicio y no de la agricultura. Hay poca vida rural. Y si miramos el resto, vemos en el norte, que la que le sigue en Chile, ¿cierto? Es Antofagasta con 94%, Tarapacá con 93% y Arica con 91%. Observamos regiones que tienen muy poca agricultura, por lo tanto poca vida en el campo, son regiones mineras, desérticas y por lo tanto la vida y el empleo se concentran en las ciudades. Y luego, si vamos a la que sigue para abajo, sería Magallanes, que pasa todo lo contrario, es la más austral, muy lejos, pero pasa lo mismo, la vida agrícola es muy dificultosa, digamos, nosotros vemos un puestero en miles de kilómetros, entonces podemos sacar como conclusión que las regiones donde hay agricultura, en el caso nuestro, vino, fruta, eh, leche, son donde podemos tener una mejor combinación de vida urbana con vida en los campos. O sea, hay una pequeña proporcionalidad un poco más positiva. Donde hay empleo en el campo, hay un poco más de equilibrio, podríamos decirlo en fácil. Vamos a la siguiente. Aquí en este gráfico de la OCDE, lo que se observa es el crecimiento desde el año 75 con una proyección al 2050, donde vemos que lo que más crece es la vida en las ciudades, que es la línea roja. La línea verde es la vida en los campos, en el área rural, que más o menos crece a una velocidad bastante moderada y se tiende a estancar. Y lo que más llama la atención es el crecimiento de las zonas semidensas, o sea, las ciudades menores. Crecen a un ritmo muy bajo y con una tendencia que llamaría la atención, o sea, haría pensar que el crecimiento de las áreas metropolitanas va a tender a ser bastante exponencial. Ahora, este gráfico hay que observar que es pre-pandemia. Esta era la tendencia previo al COVID-19. Y nosotros hoy día quizá una de las conclusiones que estamos tendiendo a sacar, porque todavía estamos en pleno de la pandemia como para tener grandes eh, observaciones, es que quizá el COVID ha hecho por la descentralización de nuestro país lo que ninguna política pública ha logrado hacer, porque recién en este escenario de pandemia es cuando las ciudades intermedias empiezan a cobrar fuerza y a lo mejor eso es lo que nos haría a nosotros pensar cómo desarrollar una política pública que fomente, incentive el empleo en ciudades de menor tamaño. ¿Mm? Vamos a la siguiente. En este gráfico podemos observar lo que está en el centro es la mancha de la conurbación de Santiago, del Gran Santiago, como dijimos antes, 64.000 hectáreas, y luego alrededor las siguientes áreas metropolitanas de nuestro país, donde le sigue el Gran Santiago y el Gran Concepción. Se puede observar que la diferencia es enorme. O sea, en el caso chileno nosotros no tenemos ninguna ciudad que pueda equipararse con Santiago. La que le sigue es 15 a 20 veces más pequeña. Y luego el universo de aquellas ciudades que consideramos de un tamaño intermedio, mayor o menor,
son verdaderamente unos puntitos, como se puede observar en el gráfico, son muy pequeñas y eso nos demuestra la inmensa centralización que tiene Chile. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí dice Putre, por ejemplo, que es una de las ciudades donde estamos trabajando, es 1500 veces más chico que Santiago. Volvamos, sigamos, era un dato. Aquí el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, junto con el INE y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, categorizaron las ciudades chilenas en tres grupos. Primero, las que llamamos ciudades metropolitanas, que se categorizaron como aquellas mayores a 250.000 habitantes. Luego, las ciudades intermedias mayores, que van entre los 100.000 y los 250.000. Y por último, las ciudades intermedias menores, de 50.000 a 100.000 habitantes. Suena todo muy bien, pero cuando hacemos la bajada a las ciudades chilenas nos damos cuenta que en la categoría de las metropolitanas tenemos 10 ciudades, pero resulta insólito que en el mismo grupo de 10 tengamos a Santiago con 7 millones de habitantes y a un Talca con 270.000 habitantes y forman parte del mismo grupo. Entonces, en el caso nuestro realmente la diversidad es muy particular. Una gran ciudad, unas dos o tres que le siguen en tamaño, que son relativamente un tercio de la primera, y luego tenemos 25 ciudades que oscilan entre los 300.000 y los 50.000. Estas ciudades tienen pavimento, agua potable, alcantarillado, luz, vertedero, equipamiento, servicio, tienen toda la dotación para recibir población chilena que podría redistribuirse de una mucha mejor forma, toda vez que pensamos que las áreas metropolitanas están en serio cuestionamiento en este contexto de contagio, pandemia, etc. Solo falta la política pública para incentivar el empleo. Bueno, Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano, CIEDU, que es del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Vamos a la siguiente. Aquí el estándar de áreas verdes que se fija en 10 metros cuadrados por habitante y entonces se analizan 117 comunas para ver el nivel de cumplimiento y solo 16 cumplen con el estándar que se fija, digamos, de 10 metros cuadrados por habitante. En Chile, la comuna con más área verde es la comuna de Vitacura, que tiene 109 metros cuadrados por habitante, y luego, por ejemplo, poniendo una que está al centro del gráfico, tenemos a Calama con solo 4,3 metros cuadrados por habitante, o sea, muy por debajo del estándar. Es una ciudad desértica, pero representa el promedio de la ciudad chilena. Y, por ejemplo, un Valparaíso con solo 1,27 metros cuadrados por habitante. O sea, realmente estamos muy por debajo del estándar. Tenemos ciudades con muy poco área verde. Vamos a la siguiente. Aquí respecto de los viajes urbanos, se analizaron 63 comunas, de las cuales se consideró cumplir con un estándar hasta 60 minutos. Esto considerado en transporte público y en el horario punta de la mañana. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Con un Iquique con 35 minutos, entiéndase que Iquique es una ciudad intermedia categorizada como área metropolitana, pero tiene 290.000 habitantes. Luego un Viña del Mar con 80 minutos y un Santiago con 81 minutos y una isla de Maipo, que es una ciudad o una comuna dormitorio del Gran Santiago, con 140 minutos. O sea, nosotros para poder acceder principalmente al empleo, pero también a los servicios educacionales y otros bienes públicos en general, estamos en un promedio que hace la vida bastante compleja y lejos de los 15 minutos deseables que el propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano pone o que hoy día profesan equipos como los australianos, hablan de ciudad de 20 minutos. Vamos a la siguiente. Bueno,
¿Cuánto cuesta moverse en una ciudad de estas características? En el Gran Santiago nosotros tenemos un promedio de 120.000 pesos chilenos, que equivale aproximadamente a $150. Eso es el costo mensual de un hogar considerado por 3 personas. Y para hacerse una idea, el ingreso mínimo mensual en Chile son 320.500 pesos, o sea, $402. Corresponde al 37% de este ingreso mínimo y más o menos equivalente, considerando que ese es el ingreso por persona y no por grupo familiar, podríamos estimar que el 15% del ingreso de un hogar en Chile se gasta en trasladarse. Eso es una cifra bastante alta, común a las grandes ciudades, pero que realmente da para repensar el bienestar de las familias chilenas respecto de su traslado. Vamos a la siguiente. ¿Qué estamos haciendo en Chile para avanzar en ciudades más justas en esta materia? ¿Qué hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en particular? Bueno, las políticas y programas que hemos implementado son diversas y me voy a referir exclusivamente a aquellas que son correspondientes a la división que me toca dirigir, digamos al lado del urbanismo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces tenemos por una parte regeneración de áreas centrales, que es una materia que ha convocado este webinar. La voy a explicar más adelante y creo que es el centro, la regeneración de áreas centrales, pero como su nombre lo dice, es trasladar mayor vivienda, mayor densificaciones en áreas de centro bien ubicadas y bien dotadas de bienes públicos. Regeneración de conjuntos habitacionales, eso significa aquellos antigua vivienda social que tiene un grado, una velocidad de deterioro muy alta, por ejemplo, antiguos blocks de vivienda social que están relativamente bien ubicados y que tenemos un programa que va desde la demolición parcial a la demolición total para en esos mismos lugares o refaccionar el propio edificio o definitivamente hacer un nuevo conjunto habitacional en el mismo lugar. Programa Quiero mi barrio y lugares que crecen. Quiero mi barrio es la dotación de obras urbanas y gestión social en aquellos sectores más vulnerables de la población, con una serie de indicadores para poder medir esa vulnerabilidad. Hay ahí una agenda de obras urbanas, de inversión pública bastante sustantiva, son 4 años y aproximadamente 4.500 millones de pesos de costo directo, más todo aquello que se pueda apalancar. Y lugares que crecen es una suerte de equivalencia del mismo Quiero mi barrio, pero para pequeñas localidades. O sea, el Quiero mi barrio son barrios vulnerables en grandes ciudades y lugares que crecen hace la equivalencia en pequeños poblados. Vive tu vereda, aporte al espacio público, el mejoramiento básicamente de la calle, expresado a través de la vereda. Normativa urbana, aquí está el eslogan de techos verdes, que es una de las muchas normativas urbanas que hemos puesto al servicio de poder hacer más equitativo digamos, el hábitat urbano. La Política Nacional de Desarrollo Urbano, que ya se implementó hace 2 gobiernos atrás, luego se implementó el Consejo Nacional y de ella se descuelgan una serie de precedentes que son los que hacen el hilo conductor de nuestros programas, entre ellos la Política Nacional de Parques Urbanos, que está en este momento terminada ya en la SECPRES, lista para ser aprobada y va a ser una novedad muy pronto. Quedan 5 minutos, Paz. Asimismo, se suman mejoramientos de CITE y subsidio de arriendo. Además, quisimos poner ahí los 8 parques emblemáticos que estamos desarrollando: Mapocho Río, Parque Metropolitano, Isla Cautín, Parque Barón en Valparaíso, Oasis de Calama. Vamos a la siguiente. Bueno, regeneración de áreas centrales, este es el caso, tenemos en 6 regiones, este es el caso de Santiago, en específico el barrio Matadero Franklin, donde está muy bien ubicado. Vamos a la siguiente al tiro para hacer el mensaje de lo central que quiero mostrar.
aquí un plano que muestra el potencial de densificación. Estos barrios antiguos, tradicionales de Santiago o de otros centros de ciudades, son barrios que quedaron con 2 pisos, 1 piso, 3 pisos, máximo 4 pisos, en circunstancia que la carga sobre esos suelos permitiría tener lo que llamamos densidad equilibrada, una edificación de 10, 12 pisos, que nos permitiría poder democratizar la buena ubicación para muchas más personas, el acceso al metro, el acceso a todo tipo de transporte público y bienes públicos y privados de todo tipo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Sí. Bueno, eso para poder hacerlo lo estamos haciendo a través del proyecto de ley de integración social, que lo que hace, entre otras cosas, es hacer al MIMBO, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, le otorga un rol más activo en materia de gestión de suelo, o sea, poder adquirir suelos bien ubicados, que a veces significan fusión de predios y otras veces significan alianzas con otras empresas del Estado, como ferrocarriles, como defensa, y como muchas otras que tienen todavía grandes paños. Y por supuesto también este proyecto de ley lo que hace es que le da la facultad, o más bien la obligación, a los planos reguladores de incorporar vivienda social prácticamente en todas las comunas, que es parte del desafío que tenemos en Chile y que es la manera de poder enfrentar una eventual gentrificación. Vamos a la siguiente. Los desafíos que nos quedan para poder lograr esto, bueno, por una parte, una relación más idónea del tiempo de traslado entre el empleo y el hogar. Ese es el gran desafío. El tiempo de traslado es mucho más que tiempo y plata. Entra directo a, diría yo, una calidad emocional de las personas. Es vivir bien o vivir mal. Es lo que el relato urbano más destaca de las personas, lo ingrato que es trasladarse 2 o 3 horas diarias en pleno periodo punta con mucha gente. Eso es lo que más nos hace o lo que nos hace menos felices. Por otra parte, incentivar el empleo en ciudades intermedias. Tenemos un tremendo potencial como país de áreas urbanas muy subutilizadas y que nos obligaría a desarrollar política pública para poder trasladar vía subsidio o otros tipos de disminuciones de impuestos, etcétera, el trasladar el empleo y la industria a ciudades bien equipadas. Luego, controlar la conurbación urbana. Creemos que las áreas metropolitanas ya llegaron a su fin y eso en un marco no solo de pandemia, no solo de agenda social, también de cambio climático. No podemos seguir consumiendo suelo agrícola, ni consumir agua de estajo, ni regar con agua potable como se ha venido haciendo, sino que hay que fijar el límite del área metropolitana. Y por último, toda vez que estemos, tanto sea en las grandes áreas metropolitanas como en las ciudades intermedias, el espacio público y en particular los parques son una pieza clave, porque solo podemos densificar si es posible desahogar a través de grandes extensiones de área verde, que son las que humanizan la ciudad. Eso, muchas gracias. Termino con esa foto de Mapocho Río. En Santiago, lo más difícil fue hacer el suelo, porque hacer parque donde realmente se necesita es lo más complejo. Ahí se ve un parque al lado del río, pero créanme que hace nada eran campamentos, microbasurales, caballos de carretonero y una serie de otras situaciones muy difíciles de erradicar, pero hemos dado una pelea firme de la mano con los vecinos de Cerro Navia, Quinta Normal, para poder convertir esos suelos en este parque. Eso. Muchas gracias, Paz. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escucho perfecto. Te oímos. Muchas gracias, Paz. Les recuerdo que la sesión va a quedar guardada en el canal de YouTube del CIDER de la Universidad de los Andes y que vamos a dejar las preguntas para el final de las 4 exposiciones. Yo las estoy recolectando. Pueden empezar a hacerlas por el chat de la plataforma o a través del hashtag Tríada Urbana de... A continuación les presento a Juan Felipe Pinilla Pineda.
Es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en Política Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid. Es consultor independiente en Derecho Urbano, con experiencia de 20 años en estructuración de instrumentos de gestión del suelo y captura de valor para proyectos urbanos. Ha sido consultor legal para el Programa de Renovación Urbana de la Alcaldía de Bogotá, la Universidad de los Andes, el Banco Mundial, UN Habitat, el BID, CAF, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, entre otros. Actualmente dirige el trabajo de investigación y consultoría de su firma JFP y Asociados Derecho Urbano y coordina el componente legal y público del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia, promovido por la Universidad de los Andes. Es faculty staff del programa para América Latina del Lincoln Institute of Land Policy y profesor invitado de varios programas de posgrado en Derecho Urbano en Colombia. Ha publicado diversos artículos en publicaciones especializadas sobre temas de propiedad urbana, instrumentos de gestión del suelo y transformación del sistema urbanístico colombiano. Adelante, Juan Felipe. Felipe, puedes comenzar. Vale, perdón, no encontraba el micrófono, siempre pasa en estos días de tanto clic al micrófono. Bueno, pues Magdalena, gracias por la presentación y por la invitación y por la iniciativa. Creo que pues este es un diálogo que entusiasma mucho porque hablar sobre renovación urbana, que se hable cómo hacerla inclusiva y que se hable desde América Latina, pues yo creo que es un motivo de mucho entusiasmo, así que pues nada, felicitar esta iniciativa y poder estar aquí es un honor y un placer. Yo he titulado mi charla como Densificación y Gestión del Suelo, algunas reflexiones sobre mediación y concertación urbana. Yo voy a hablar un poco desde un sesgo que puedo tener, que tiene que ver con mi condición de abogado y con, digamos, las variables que me parecen más importantes en esto, y con una experiencia específica de un proceso de renovación urbana que ha estado presente en estas charlas, que estuvo muy presente en la sesión de la semana pasada, y que es un proceso que lidera la Universidad de los Andes, en el que yo he estado participando desde sus orígenes, que es el Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia, y que alimenta mucho de lo que van a ser mis reflexiones en torno a esto. Entonces decía yo que yo hablo desde una suerte de sesgo, porque yo un poco me aproximo a los problemas de la densificación desde una variable como la que ustedes están viendo en la pantalla, que tiene que ver con, si estamos hablando de densificación, por lo general hablamos de sectores consolidados de nuestras ciudades. Estas son unas imágenes de unas zonas de origen informal en Bogotá, pero hablamos de zonas en las que la fragmentación predial es muy alta. La densificación, por lo general, tiene como teatro de operaciones lugares como este, donde hay una constante y es fragmentación y volumen muy importante de parcelas y de propiedades. ¿De acuerdo? Podemos cambiar de situación. Acá pasamos a una zona más formal de Bogotá. La situación sigue siendo la misma. Alta fragmentación del suelo en términos de eso que yo llamo mi sesgo, que es la variable parcela propiedad. Estos son unos datos, digamos, lo que hablan de mi argumento central, y es, acá aparecen los tamaños promedio de los predios en Bogotá, y lo que quiero rescatar de estos datos es que si lo vemos, el casi 90% de los predios en la ciudad de Bogotá tienen tamaños inferiores a 500 metros. Y si nos vamos al extremo de los predios más pequeños, es decir, de los 100 metros, el 55% de los predios tienen ese nivel de fragmentación. Y si a esto que no está le pusiéramos
la capa de cuáles son las zonas de renovación urbana en la ciudad de Bogotá, vamos a encontrar que ocurren típicamente sobre zonas donde el nivel de fragmentación está en los colores azules. Entonces, eso básicamente son datos de contexto para el argumento. Aquí otro argumento que me gusta traer a colación. Estos son datos de un trabajo que terminamos hace relativamente poco en la oficina para el Banco Mundial sobre, digámoslo, estrategia de inserción urbana de la primera línea del metro de Bogotá. Entonces ahí lo que ven es el trazado de la primera línea del metro y ven, digamos, un área de influencia urbanística que tiene ese trazado y unas decisiones que la ciudad ha venido tomando sobre esa zona. Recientemente, y esto en diciembre del año pasado, adoptó un decreto, que es el decreto 823 de 2019, que determina que esa zona de influencia de la primera línea del metro debe ser objeto de densificación y establece unas reglas especiales de densificación, etc. Lo que me interesa, digámoslo, de insistir en el argumento es que lo que encontramos en esta zona de la ciudad, que son aproximadamente 500 hectáreas, es que en promedio esas manzanas que serían objeto de densificación como una decisión deliberada de la ciudad, están conformadas por 22 lotes y los tamaños de los lotes en promedio es de 200 metros. Es decir, si la ciudad apuesta por la densificación de ese corredor, quiere, digámoslo, propiciar que haya procesos de densificación incluyente, que haya permanencia de quienes ahí están hoy, etcétera, va a tener que lidiar con la variable fragmentación. Esas manzanas están altamente fragmentadas en términos de propiedad. Entonces, ahí la pregunta que surge es, ¿y eso cómo se resuelve? ¿Cómo desde la gestión del suelo se puede resolver el tema de la fragmentación de la propiedad? Y ahí tenemos, digamos, los dos extremos típicos que pueden responder eso, o que han respondido tradicionalmente en América Latina a esa pregunta. En un extremo tenemos la solución del mercado, y es, vamos a generar unos incentivos para que desarrolladores inmobiliarios tengan mayor apetito por ciertas localizaciones y vamos a dejar en manos de su iniciativa que el problema de la fragmentación se resuelva. ¿Cómo? A través de intervenciones sin intermediación del Estado, solamente vía actividad directa del sector privado, en el que la premisa es que la fragmentación, es decir, el ensamblaje de la tierra para lograr proyectos de mayor escala, de localización, etcétera, se resuelva a través del mercado. Es decir, como lo pinto yo ahí, lo pongo, digámoslo, eso no es coincidencial. Ese señor que le está dando la mano al otro tiene un maletín, es lo que en Colombia conocemos como el señor del maletín. Es decir, agentes que van a zonas de la ciudad a comprar la tierra para ensamblarla en mejores parcelas, actuando a nombre de promotores inmobiliarios. Eso ha tenido hay mil historias de cosas muy perversas, muy oscuras, con altos niveles, digámoslo, de opacidad en las transacciones, etcétera, etcétera, pero es una alternativa, se utiliza y muchas veces las normas confían en que hay que dar unos incentivos a la demanda de suelo para que se localicen esos lugares y resuelva el problema de ensamblar la tierra. En el otro extremo está la teoría que dice, o la práctica que dice, eso si no lo hace el Estado, nadie lo puede hacer. Es decir, la intermediación debe ser estatal, el ensamblaje de la tierra es una actividad pública, hay que hacer intervención directa para que el Estado intervenga, ensamble la tierra, mejore las condiciones de integración de las parcelas, de fuerza, como los mecanismos expropiatorios. También, y en Bogotá hay muchas historias, digámoslo, muy conflictivas de esa aproximación. Esa aproximación además tienen una condición que las define, y es que en una de esas dos hay posibilidad de permanencia de quienes habitan esos territorios. Ambas implican
mercado expulsa o que el Estado expulsa vía la expropiación. Pero en los dos extremos, la posibilidad de permanencia y de propiciar procesos de densificación sin gentrificación se limita o se reduce por esa condición natural, y es que la gente se tiene que ir por un extremo o por el otro. En la mitad de esos dos extremos hay una técnica muy, digámoslo, aplicada en muchos lugares del mundo, con una presencia en la legislación colombiana muy fuerte, con un anclaje en muchos de los instrumentos de la legislación colombiana que reajusta 1989 en la ley novena que se conoció en su momento como ley de su implementación no ha sido y es un mecanismo que en muchos lugares de terrenos con diferentes variaciones, con diferentes, digámoslo, para ensamblar tierra sin optar por ninguno de los dos extremos, por una vía intermedia, si se quiere. En ese mapa que ustedes están viendo ahí, básicamente hay unas referencias en qué lugares del mundo hay o una práctica o una legislación que permite llevar a cabo procesos de reajuste de terrenos que básicamente lo que implican es un set eh, de, de normas y de mecanismos que facilitan la cooperación y la vinculación de un conjunto heterogéneo de propietarios. Ese es entonces el sesgo que les... si estamos hablando de densificación, estamos hablando de fragmentación, y si estamos hablando de fragmentación, estamos hablando de cómo se puede resolver la fragmentación. De qué manera, intentando resultados más incluyentes, menos, menos excluyentes, podemos hacerlo. Y el reajuste de terrenos, entonces, es una vía muy importante. Aquí entonces entro ya en materia del proyecto que inspira mis reflexiones sobre esto, que es el proyecto de Fenicia, que algunos conocen y otros a quienes asistieron la vez pasada al webinar, pues tuvieron ocasión también de oír algunos detalles. Esta es la localización del proyecto, es un proyecto de un área céntrica de la ciudad, en las inmediaciones del campus de la Universidad de los Andes, aproximadamente 9 hectáreas de suelo, con un nivel de fragmentación como el de cualquiera de esas manzanas a las que he hecho referencia, y esa es la situación de partida del proyecto, la que ustedes están viendo. Una fragmentación predial muy pronunciada, alrededor de 500 propiedades, 450 propietarios. Cualquier proceso de densificación en esa zona, que está definida como de renovación urbana por la ciudad, implica resolver el problema de esa fragmentación. Porque lo que hacen los instrumentos de planificación y gestión a los que están asociados la idea de ajuste de terrenos en Colombia, que es la figura de los planes parciales, lo que intentan sobre este tipo de localizaciones es conseguir información integral. Situación además en renovación urbana que suele ser, digámoslo, de partida más compleja, y es que no solamente tenemos áreas privadas, sino que tenemos áreas públicas que preexisten y que pueden ser modificadas por los proyectos urbanísticos que se formulan a través de planes parciales. Esta es la situación de áreas privadas y áreas públicas en el proyecto de Fenicia, y eso vía la formulación de un proyecto que lideró la Universidad de los Andes implica una reconversión total de las áreas para conseguir mejores condiciones de inserción, de mezcla de usos, de mezcla social en el espacio, etcétera. Estamos hablando aquí en el fondo, para tener un planteamiento urbanístico de salida como es. Es decir, que, que todas esas propiedades, y me van a disculpar la expresión, se licúen y puedan ser recompuestas de esta manera. Para que eso sea posible, hay que hacer un reajuste de terrenos, hay que dar condiciones de un conjunto muy diverso de propietarios, y hay que
les hablaba, algunas de ellas en régimen de condominio o en régimen de propiedad horizontal, es decir, no solamente fragmentación, sino fragmentación del espacio. Y el planteamiento de este plan es que va a ser necesario licuar, va a ser necesario reajustar en el áreas en las que las Juan Felipe, se cortó la... dejamos de escucharte un momento, si pudieras repetir. Dime. No, es que se cortó en un momento el audio y los últimos 2 minutos no los escuchamos. Yo por lo menos no los escuché. Vale, entonces estaba yo diciendo que en eso que es mi sesgo de cuáles son las variables en juego para que eso sea posible, esta variable de los predios es muy importante. En este proyecto, el monitoreo de la situación de los predios inició muy temprano en el proceso. Desde que se estaba formulando el proyecto en el año 2010, había un monitoreo constante a cuál era la situación de los predios, porque sabíamos que el mecanismo iba a ser un reajuste de terrenos. ¿Cómo está previsto el reajuste de terrenos? ¿Cómo hacer posible que esa gran cantidad de propietarios puedan cooperar para generar esa reconversión total del espacio? Se diseñó un mecanismo que es un mecanismo fiduciario, específicamente diseñado para este proceso, en el que la universidad, como promotora del proyecto, montó el esquema, básicamente estructuró la forma de operación del esquema. A ese esquema se le suman unos fideicomisos para cada una de las unidades de actuación o de los subconjuntos en los que la tierra va a ser reajustada o va a ser integrada, y debajo de esos fideicomisos va a haber unos fideicomisos que van a llevar a cabo el desarrollo de edificaciones nuevas ahí. Esos son los fideicomisos en los cuales va a tener un desarrollo. Aquí el tema las veces de articulador, que facilita y de actores, incluido el gobierno de la ciudad, a través de la empresa. Adicionalmente, Quedan 5 minutos, Juan Felipe. Funcionamiento, mecanismos de interior de ese proyecto, hoy está en su fase de ejecución. Esos mecanismos consisten en instancias formales de representación y vocería. Los propietarios participan en las entidades gestoras de las unidades de actuación urbanística a través de delegados, y se va armando una estructura. Hoy está en el primer nivel que ustedes ven abajo, una estructura que luego tendrá unas estructuras de comité de vecinos, etcétera. Pero ahí básicamente lo que quiero decir es que hay tantos actores que es muy importante tener diferentes escenarios de discusión y colaboración. Aquí algunas fotos de esos voceros de las unidades de actuación. Y bueno, todo eso simplemente para mostrar que el objetivo, que es básicamente poder vincular a los actuales propietarios en un esquema aporte voluntario de su tierra con la contraprestación de obtener
inmuebles en el área del proyecto, una vez ejecutado el proyecto, ha empezado a ser realidad. Ya hay un número importante de propietarios que se han vinculado al esquema fiduciario. Si ustedes recuerdan una de esas imágenes anteriores donde aparecía el monitoreo de la propiedad, había unas áreas en rojo. Son áreas que tenían problemas, que tenían conflictos de decisión, por ejemplo. Propietarios que aparecen algunos de los primeros aportantes de los inmuebles del proyecto Fenicia al fideicomiso de la primera unidad de actuación. Ya aparecen algunos de esos que hace unos años eran poseedores y que el reajuste de terrenos que se propuso generó los incentivos suficientes para que ellos encontraran el camino para resolver su situación, convertirse en propietarios, poder aportar sus inmuebles y poder recibir inmuebles de reemplazo en el proyecto. Hay un montón de detalles que yo no he dado del proceso ni del proyecto y que no voy a poder dar, pero quería mi variable de articulación y mediación. La otra gran pregunta es, ¿esto quién lo hace? ¿Cómo se hace? El promotor de este proyecto no es el constructor del proyecto. El promotor es una universidad, como todos saben, y el constructor va a ser un tercero inversionista privado que se vincula al proyecto bajo unas reglas que están preestablecidas y que tienen como principal objetivo garantizar que los que se vinculan como aportantes de terrenos obtengan la salida pactada que tienen en el contrato y en el proyecto, en el plan parcial. La universidad lideró este proceso que llevó a la presentación de tres propuestas de desarrollo para ser los constructores del proyecto. Finalmente, el consorcio que obtuvo, digamos, la mejor calificación por parte de la universidad fue este. La universidad entonces aquí también facilitó, por una parte, facilitó toda la coordinación y colaboración entre los vecinos, facilita la colaboración y la cooperación con la administración de la ciudad que tiene que aprobar y tiene que velar porque esto sea posible y adicionalmente, una vez todo ese set de mecanismos estaba resuelto, se encargó de convocar a unos desarrolladores a que con las condiciones que establece el proyecto, que establece el plan parcial, van a desarrollar este proyecto. Es un consorcio constituido por estas tres constructoras que aparecen ahí, que ya hoy están en proceso final de vinculación al fideicomiso. Pero hay otra variable que es muy compleja en estos procesos y que también es muy importante y que ha liderado la universidad, que es la variable administración pública local. El interlocutor, digámoslo, este no es un proyecto de iniciativa pública, es un proyecto de iniciativa privada, pero tiene que interlocutar constantemente con el gobierno de la ciudad. Y este proyecto ha aprendido que parte de lo que implica este proceso es interlocutar con la ciudad independientemente de quién sea su gobernante. Y ahí lo que ustedes ven es un pasado durante diferentes administraciones. Ya hoy administración que el proyecto tiene que facilitar para poder conseguir los resultados del proyecto. Ya con esto estoy terminando, Magdalena. Entonces, frente a mi variable y a lo que me importa, yo creo que este proyecto y esta perspectiva demuestra la importancia de nuevas formas de coordinación y cooperación entre propietarios, promotores y gobiernos locales. El ejemplo de Fenicia es un muy buen ejemplo de eso, de la necesidad de cambiar los roles y de tener roles distintos y tener facilitadores que hagan esa mediación. Yo creo que muestra la importancia de utilizar instrumentos de planeación y gestión como el plan parcial en la legislación colombiana que permita formalizar las concertaciones de diferentes actores. Hoy el plan parcial Fenicia es un contrato para los propietarios que están en esa zona. Los propietarios utilizan el decreto como el marco de referencia de cuáles son sus derechos frente a la realización del proyecto. Y ese proyecto consiguió una serie de acuerdos que hacen parte del acto que aprobó el proyecto. Creo que este también muestra la importancia de modelos más abiertos de diseño y gestión de proyectos urbanos y de estrategias de negociación más transparentes
menos señores del maletín y mecanismos de concertación abierta y transparente. Y finalmente también pone de manifiesto, por lo menos en el contexto colombiano y en el contexto bogotano, lo neurálgico y cuidadoso que debe ser el uso de las mayorías para la toma, especialmente para el reajuste de terrenos, y es qué mayoría tiene la capacidad de imponerse para llevar a cabo un proceso como este. La legislación colombiana es solamente el 51%, pero este proyecto ha sido consciente que esa es una mayoría muy débil y ha optado por conseguir siempre acuerdos que estén por encima del 80%. Yo con esto cierro insistiendo en que la fragmentación de la propiedad variable clave que puede encontrar en mecanismos alternativos como el reajuste de terrenos un buen conducto para poder llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Continuamos con Clemencia Escayón. Es arquitecta de la Universidad de los Andes, con especializaciones en diseño urbano, gobierno y políticas públicas y maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Con experiencia en el sector público, en cargos directivos de entidades vinculadas a temas de vivienda social, desarrollo urbano y participación ciudadana, y consultora independiente para entidades privadas. En la academia, en la Universidad de los Andes, es profesora e investigadora del Grupo de Pedagogías del Hábitat y de lo Público y coordinadora de la Mesa Luis Diego Echeverry Campos. En la Universidad del Rosario es profesora en el programa de Gestión y Desarrollo Urbano en la Facultad de Ciencia Política. Es autora y coautora de varios artículos y publicaciones sobre los temas anteriores. Adelante, Clemencia. Muchas gracias, Magdalena, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, creo que, perdón, una pregunta, ¿están viendo bien mi archivo? Sí, vemos tu archivo. Bien, bueno, listo. Entonces, ¿pudieras poner en modo presentación o pantalla completa para que podamos verla con más claridad? Si no es posible... Sí, está bien, ¿sí? Ahí está. Perfecto, bueno, listo. Bien, les comentaba antes de empezar esta conversación del día de hoy, comentábamos con Magdalena que pues que yo voy a hablar hoy en este espacio de, digámoslo así, de la otra cara de la moneda, ¿sí? Ya los dos participantes anteriores nos han mostrado temas sobre centros urbanos, regeneración, renovación de centros urbanos. Yo les voy a hablar de la otra parte de la ciudad, que tiene que ver con esa ciudad que se crece de otra manera, con otras reglas de juego, con otras motivaciones y con otras dinámicas, que es la ciudad informal, ¿sí? Y también me parece que es muy significativo que los dos temas que nos convocan hoy, de vivienda, densificación e integración social, pues los podamos ver también en esa otra ciudad que forma parte en simultánea de nuestra condición urbana latinoamericana. Y además me gustó poner como estos dos temas, digámoslo, como en tensión, ¿sí? Indiscutiblemente hay desde esa condición urbana una gran inequidad, pero también tenemos que entender que ahí tenemos unas oportunidades, sobre todo desde los temas de integración social. Entonces, me voy a referir en esta intervención mucho más al tema de Bogotá, que me parece que como ciudad capital y digamos, en la que se dan todas estas dinámicas y comportamientos, pues podemos expresarlo de una mejor manera. El tema en Colombia de la informalidad, de los desarrollos informales, de la ciudad que se da, digamos, con estos otros escenarios de gestión, es muy alto. Miren ustedes que este 40% del suelo urbano, es decir, nuestras ciudades en un 40%, según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
un 40% del suelo urbano es de origen informal, está fuera de las normas de la ciudad. Esto pues obviamente no es nuevo. Miren los datos aquí abajo, estos son datos de Bogotá. En 1970, expertos latinoamericanos que se acercaron y nos miraron y escudriñaron la condición, nos dijeron el 35% del área residencial de Bogotá en el 70 era de origen informal. Si miramos los datos hoy, pues, recientes de diagnóstico del ordenamiento territorial, pues vemos que es el 20%. Entonces uno dice, en casi 50 años, ¿sí?, estamos todavía lidiando con estos problemas de desarrollos nuevos al margen de las reglas de juego de la ciudad y con unas condiciones urbanas muy deficitarias y muy complejas para la población que se encuentra allí. Entonces, pues si lo miramos por otro lado también, ¿no?, 40% de suelo urbano y 25% de hogares, también datos del ministerio, en los que pues las condiciones de estos asentamientos, la calidad de vida es de una precariedad muy grande. Entonces, pues este tema de inequidad es obvio y evidente, ¿sí? Ahora, Bogotá ha hecho unos esfuerzos grandes. Bogotá desde desde la década de los 70, como para tener ese mismo rango de tiempo del que hablábamos antes con los porcentajes y demás, pues Bogotá tiene desde los años 70, como lo vemos aquí en el esquemita de la izquierda, actuaciones importantes de borde, ¿sí? En el borde oriental, que es este de aquí, en el borde suroccidental, en los años 70, los años 80, grandes intervenciones con grandes, digamos, recursos, banca internacional y demás. Posteriormente, programas de mejoramiento, otras modalidades a finales de la década de los 90, con lo que digamos, en el proceso de plan de desarrollo se denominó desmarginalización, una metodología distinta, más puntual en zonas urbanas específicas. Y este último planito que ven aquí a la derecha es de la forma como la ciudad entendió en el ordenamiento territorial estos territorios. Estos amarillitos que ustedes ven por acá, ¿sí?, son digamos, una condición de estructuración del territorio para el ordenamiento, las unidades de planeamiento zonal, y en estos territorios de amarillitos son las unidades de planeamiento zonal de mejoramiento integral, es decir, las que fueron de origen ilegal, las que están en proceso de consolidación y sobre las cuales pues hay que actuar de una manera particular. Es decir, son 50 años de ir trabajando, entendiendo el territorio y actuando sobre él. Sin embargo, cuando lo vemos pues, en la situación y condición actual, el desequilibrio territorial de Bogotá es todavía muy grande. Miren el plano de la izquierda, ¿sí? Lo que hay es una alta concentración, no sé si ustedes están viendo mi manito aquí sobre el plano, pero una alta concentración de actividades económicas en la zona central y las zonas residenciales, estas de origen informal, posiblemente con condiciones económicas de sus pobladores muy bajas, pues en otros sectores. Y además, esos sectores, como los vemos aquí en el otro planito, son muy deficitarios, ¿sí? Aquí están los datos o los rangos más que los datos de déficit de equipamientos. Miren el rojo, ¿sí?, en los bordes occidental y suroccidental, y los buenos sectores del centro de la ciudad, pues obviamente bien dotados, en equilibrio, ¿sí?, pero déficit muy altos igualmente en el borde de la ciudad. Y tal vez aquí viene el tema más complejo, y Bogotá es una ciudad muy densa. Bogotá es una ciudad muy densa. Los datos que tenemos, un poquito distintos a los que nos comentaba Paz, tenemos 213 habitantes por hectárea en lo urbano. Claro, digamos, el distrito capital es más grande, pero en lo urbano tenemos una densidad muy alta. Y además,
miren ustedes que las más altas densidades están también en las UPZs de estos bordes sur occidental y algo también en el noroccidente de la ciudad. Es decir, es una ciudad como al revés, ¿sí? La zona central que está bien dotada, que tiene facilidades urbanas, que tiene conectividad, no, es la que tiene las más bajas densidades y los bordes precarios, carentes, son los de más alta densidad. Les pongo aquí el planito de la situación de hoy en Bogotá con la pandemia y el COVID, porque pues ahí lo están viendo ustedes, ¿sí? No vamos a mirar las cifras, porque aquí están los numeritos que son un poco complejos, ¿sí? Pero mírenlas, las más oscuras, ¿sí? Las localidades como esta del norte, no, occidental de Suba, la localidad de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, pues ahí podemos ver que territorios muy densos, con bajísimas condiciones urbanas, pues nos ponen en unos problemas hoy bien complejos en términos de la condición del COVID-19, la pandemia y demás. Entonces, pues ahí empezamos a combinar temas de una complejidad muy alta. Bueno, ahora, nos preguntamos qué sabemos de estos asentamientos, qué es lo que conocemos de la ciudad informal y la verdad, por esa trayectoria también que les mencionaba, pues Bogotá conoce mucho, ¿sí? Tenemos las 26 UPZs de mejoramiento con una reglamentación detallada UPZ por UPZ. En algunas de ellas hemos logrado hacer, digamos, ejercicios muy complejos y muy interesantes de priorización de inversión para programas específicos. Esta que ustedes ven aquí a la izquierda, por ejemplo, UPZ de Patio Bonito, que es una de las de más alta densidad. Dios mío, es que esta supera ampliamente la densidad de la ciudad. Y tenemos otras metodologías como las que vemos también aquí, no sé si ustedes alcanzan a leer, pero tenemos las UPZs, al interior de ellas espacios estratégicos, es decir, toda una apuesta metodológica de reconocimiento con escenarios de planeamiento interesantes, de proyectos integrales, de áreas prioritarias, es decir, conocemos muchísimo de la condición física de estas casi 7.000 hectáreas urbanas, pero pues sigue creciendo de una manera con una dinámica muy alta. Tenemos en los últimos años 22.000 nuevas ocupaciones. Hay todo un sistema de monitoreo, con polígonos de monitoreo, se sabe qué pasa, se sabe cuántos loteos, cuántos fraccionamientos se hacen, ¿sí? Pero tenemos muy poca capacidad de actuación sobre estas zonas y sobre todo sobre estas zonas nuevas. Estos planitos y estos esquemitas que ustedes ven aquí en la parte baja que dice 2010-2020, ¿sí? Esta línea amarilla que ustedes ven acá es el perímetro urbano. Este es el perímetro de ordenamiento territorial que dijo, hasta acá crece la ciudad. Pues la verdad, esta línea amarilla no la vimos sino algunos en los planos, porque en la realidad no se vio qué era lo que estaba pasando. Que aquí los desarrolladores piratas, los fragmentadores de suelo, usando un poco la terminología de Juan Felipe, ¿sí? Pues se tomaron esta zona y miren lo que tenemos hoy en el 2020. Pues tenemos, no están los 22.000 fraccionamientos en esta zona, pero sí tenemos aproximadamente 9.000 de los 20.000 aquí en este espacio. Entonces, pues la situación es bastante compleja, las imágenes lo muestran. En 10, 12 años, la consolidación es altísima. La consolidación es altísima. Vemos ya predios que tienen, en el 2017, vemos unos muy precarios, pero otros muy consolidados, dependiendo de la condición de cercanía a ese borde urbano y, obviamente, la posibilidad de acceder de forma ilegal a los servicios públicos, particularmente el agua, ¿sí? Pero la consolidación es muy alta. Entonces, un poco la pregunta que uno se hace aquí, y es ya,
Estoy tratando de ser bien juiciosa, Magdalena, con mi tiempo, ¿sí? Lo que miramos acá es, pues, esto que es una alternativa para muchas familias, eh, ¿cómo la entendemos en términos de ciudad? Como opción, como oportunidad, y lo que nos preguntamos en estos, digamos, retos y miradas que nos propone Magdalena que tengamos aquí en esta reflexión, y es, bueno, Clemencia, sí. sí, dicen algunos de los asistentes que hay un cuadro de diálogo tuyo que no nos deja ver la diapositiva completa. ¿Será ese? Ese, ahí. Gracias, sí, listo. Bueno, Te quedan 5 minutos, Clemencia, para ir perfecto. concluyendo. Perfecto. Entonces, cuando vemos que es el 40% del suelo urbano de nuestras ciudades, cuando vemos las condiciones, cuando vemos la dinámica que tiene esta, digamos, esta condición de construcción y consolidación de ciudad, y vemos también que la dinámica sigue y no la paramos ni siquiera con las acciones que hacemos desde otros sectores. Entonces, lo que nos parece interesante es preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Con quién es que debemos entender el tema para manejarlo? ¿Sí? Porque, pues, muy interesantes los diagnósticos, muy interesantes digamos, las cuantificaciones de déficit cuantitativo y cualitativo, pero si abrimos la mirada y cada uno coge, digamos, como un camino particular, pues las conversaciones no se dan, las lógicas entre los actores no se visualizan juntas, y tal vez perdemos la noción de cómo y cuándo actuar. Entonces, lo que parecería interesante es que empecemos a juntar cabos, ¿sí? A armar como nuditos de relaciones entre los distintos sectores. Parecería que este tema de la informalidad es un tema que se da entre pues como el sector público nomás, ¿sí? Pero resulta que tendría que ser también del sector privado. Esta imagen que yo pongo aquí a la izquierda es una imagen cualquiera de cualquier intervención, actuación del sector privado en vivienda de interés social, ¿no? Pues claramente este tipo de unidades, no solo muchas de ellas no son, digamos, de fácil acceso pues por costo y demás a algunas de las familias, pero tampoco son las que los motivan, digamos, para dar soporte a su trayectoria y a sus proyectos de vida, ¿sí? Entonces, pues parecería que lo que falta acá es unir las lógicas y entender las lógicas de cada uno de los actores. Entonces, ¿qué piensan esos residentes? ¿Qué buscan esos usuarios? ¿Qué les da el sector privado o qué les debería responder el sector privado con sus actuaciones? O sea, que los empresarios, las organizaciones, los gremios, los promotores, pues también se entendieran como parte de esta condición urbana y de la solución de estas condiciones. ¿Para qué? Para que podamos actuar, pues, con pertinencia y con oportunidad. Realmente la linealidad de las actuaciones de cada uno de los actores no ha permitido como juntar, como poner en el mismo escenario esas digamos, condiciones urbanas que deben estar juntas, y pues obviamente que revisemos los procedimientos, porque dejar que se den estos asentamientos, dejar que se consoliden como lo vemos en las imágenes, y actuar después con una sola herramienta, que es la de el reconocimiento urbano, que por lo menos en Bogotá se llama legalización, parecería que pues no nos va a llevar en digamos, por un buen camino. Entonces, pues yo creo que aquí hay una cosa que es distinta, ¿sí? Estos sectores son los más densos, y entonces habría que ver cómo se mira la densidad. ¿Será que podemos hablar de desdensificar? Y por otro lado, podemos también ver que digamos, en esta integración social que también motiva la conversación de hoy, pues en estos sectores sí hay una gran integración social. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer de estos sectores una buena oportunidad?
Muchas gracias. Muchas gracias, Clemencia. Vamos a continuar y finalizar con la presentación de René Caro. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Ha sido profesor de proyectos y teoría de la arquitectura en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Fue director de proyectos de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, desarrollando programas y proyectos de renovación de espacios públicos de la ciudad. Actualmente es director general de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de Jalisco, desde donde se desarrolla la cartera de proyectos estratégicos de la Administración Pública Estatal, entre los que destaca el proyecto urbano Mi Macro Periférico y la rehabilitación del río Santiago. Adelante, René. Creo que estamos listos. ¿Me escuchan bien? Magdalena. Sí, te escuchamos, René. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Triada Urbana, a las universidades de los Andes, la Universidad Católica, el TEC de Monterrey. Muchas gracias al decano Mario Uvilla, Magdalena, y a mis compañeros ponentes, a Paz, a Juan Felipe, a Clemencia. A mí me gustaría compartir algunas experiencias de la implementación de programas y de proyectos en los que me ha tocado en suerte colaborar y que de alguna manera creo que pueden complementar y propiciar el diálogo y la discusión sobre estos temas de las renovaciones urbanas incluyentes en nuestros contextos de América Latina. Y empezaría diciendo que, por supuesto, hay distintos modelos para acercarse a estas problemáticas y grandes retos urbanos que se plantean. Y me parece que la escala de los gobiernos regionales, provinciales, incluso los gobiernos municipales, las alcaldías, son la escala en la que normalmente se resuelven o se afrontan en primera instancia estos problemas, donde los presupuestos no son los más cuantiosos de los gobiernos federales, pero que también se generan los instrumentos, por ejemplo, de la planeación territorial. Así que es desde esta escala de los gobiernos regionales donde me gustaría compartir las reflexiones. Y en primer lugar, diría que esos retos tienen que ver, como ya lo escuchamos durante la sesión de hoy, sobre cómo distantes y las ciudades desconectadas, periféricas, en las que se han convertido nuestros entornos latinoamericanos en ciudades conectadas, compactas, densas, incluyentes, equitativas. Y en ese sentido, diría que experiencia en términos de la creación, la conceptualización y la generación de distintos instrumentos. En primer lugar, por supuesto, instrumentos normativos, que ya los compañeros especialistas en temas de legislación urbana pudieron presentar de una manera muy interesante, pero también están aquellos instrumentos que están más relacionados con la gestión y con la implementación de los proyectos, y es a lo que me gustaría dedicar mi plática de hoy. Diría que esta gestión e implementación de los proyectos tiene que ver de alguna manera con los proyectos y programas relacionados con la mejora de los entornos urbanos, con la dignificación de los entornos urbanos, de manera que... René, ¿sí? no estamos viendo tu presentación ahora. La compartiremos otra vez. Ahora sí, ¿verdad?
¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Ahora sí. Y hablando Gracias. particularmente, al contrario, gracias. Hablando particularmente de la gestión y la implementación de programas y proyectos relacionados con la mejora de los entornos urbanos y particularmente con la mejora del espacio público. En primer lugar, la mejora de espacio público en la Ciudad de México como un caso de estudio, con la creación de todo un modelo de gestión e implementación a partir de una oficina dedicada especialmente a la creación y a la valoración del espacio público, la autoridad del espacio público, y que en este caso se encargaba de, sobre todo, de poner en valor los espacios públicos de las zonas consolidadas de la ciudad, particularmente de los centros históricos de la ciudad, pero desconectados, poco accesibles, poco incluyentes. Y en este sentido, la creación de esta autoridad del espacio público creó algunos proyectos que se convirtieron muy relevantes particularmente en el centro histórico de la ciudad, de proyectos emblemáticos que se llamaban, que como ven en la pantalla ahora, estaban organizados a partir de la instrumentación de corredores urbanos con itinerarios que forjaban itinerarios urbanos accesibles que tenían como uno de sus principales objetivos propiciar intensidad urbana, intensidad de uso, pero en la lógica del centro histórico de la Ciudad de México, que pueden ver justo en medio de la imagen, entre los dos corredores está el Zócalo de la Ciudad de México, está la Alameda Central, está la Plaza de la República y distintos corredores urbanos. Se inscribía toda una política pública de repoblamiento del centro histórico de la Ciudad de México, de manera que de alguna manera esta creación de una oficina especializada en poner en el ojo público, en la discusión pública, la valoración de los entornos urbanos y particularmente el espacio público, tenía como fin incentivar, digamos, la nueva mirada de los habitantes de la Ciudad de México por poblar los centros históricos en general, pero particularmente el centro histórico de la ciudad, cosa que por supuesto, muy retadora, que podría decir que apenas es incipiente en sus resultados, pero que por lo menos ya desencadenó una dinámica que hasta hace 10 años era prácticamente inexistente. Acompañando a estos proyectos de espacio público, toda una suerte de proyectos de equipamientos también, de llevar los servicios digamos, elementales y básicos de abasto, por ejemplo, al centro histórico, que siendo un lugar, digamos, tan emblemático a partir de sus grandes edificios civiles y religiosos, pues es muy difícil encontrar servicios tan útiles y necesarios como dónde comprar el abasto diario, la canasta básica, o dónde adquirir cuestiones más relacionadas con la vida diaria de una persona que habita en un centro histórico, ¿no? Así que fue muy interesante, digamos, toda esta estrategia de revalorización del espacio urbano central a partir de proyectos muy puntuales de renovación. En los que se trabajó en esta oficina de espacio público en la Ciudad de México, tuvo que ver ahora con la ciudad periférica, con la ciudad, digamos, menos ordenada, por supuesto, mucho menos consolidada de la Ciudad de México. Y para esto se partió de una premisa que por supuesto, es una premisa que bien nos puede identificar a muchas ciudades latinoamericanas, que es lo que nosotros le llamamos el desarrollo asimétrico de la ciudad. Y en estas dos imágenes pueden ver precisamente puestos en el Zócalo de la Ciudad de México, que es según la civilización azteca, el ombligo del mundo.
Si miramos hacia el oriente, es toda la zona del lago de Texcoco, que históricamente ha sido la zona menos favorecida por el desarrollo en la Ciudad de México. Y si miramos a la izquierda, hacia el poniente, es la zona desarrollada, la zona pudiente, la zona del bosque de Chapultepec, por ejemplo. Pero esto que no dejaba de ser una anécdota, evidencia de lo que sucede tradicionalmente en las políticas públicas de la Ciudad de México, y no dudaría que de muchas ciudades latinoamericanas, que es la excesiva atención en la o las centralidades. Y eso generó todo un programa, digamos, contracorriente a las inercias propias de la gestión pública, que fue ir a las periferias a mejorar, primero identificar y luego tratar de mejorar las condiciones básicas relacionadas con el ocio y el disfrute, y particularmente, por supuesto, las áreas verdes y las áreas públicas, los entornos urbanos. De alguna manera familiarizados con experiencias innovadoras en otras partes del mundo relacionadas con el urbanismo táctico o con metodologías de diseño colaborativo. Creamos dos programas, uno fue los parques barriales en la periferia de la ciudad y otra, este programa que le llamamos Parques, que atendían a esto, básicamente a generar esos pequeños espacios, normalmente reutilizando residuos urbanos para generar espacio público de encuentro y de ocio y de estar en zonas que, por supuesto, no parten del desarrollo formal, ordenado, con los mínimos balances entre el espacio construido y el espacio abierto, y mucho menos con espacios dotados de un equipamiento para el ocio y para el disfrute. Así que esta me parece que podría ser en lo que se implementó en la Ciudad de México en aquellos tiempos. Y pasando ahora digamos en otro ámbito de acción y en otra lógica de aproximación en la ciudad de Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, donde me encuentro ahora desde hace unos años de regreso por acá, y que afortunadamente también me ha tocado formar parte de planes y programas muy interesantes en lo que se refiere a toda una, digamos, reinvención de la lógica urbana de esta ciudad. Y diría que se parte de un trabajo que deberá llevar aproximadamente unos 8 o 10 años, donde se planteó como una ruta muy interesante para convertir a la ciudad de Guadalajara en una ciudad compacta, conectada, cercana y equitativa, y alejarla de este modelo de ciudad media hasta hace unas décadas y ya una metrópoli, ciudad metropolitana, un área metropolitana en la que se ha convertido dispersa, desconectada, distante, desigual. Y como pueden ver ahí, el área metropolitana de Guadalajara, que está compuesta de 9 municipios, por supuesto con la ciudad de Guadalajara como corazón de esta área metropolitana, pues ha llevado la dinámica a la periferia, como se puede ver en ese mapa, donde, por ejemplo, con este mapa y el siguiente puedo ilustrar la dinámica, en este caso, de la edad de la población, que tiende a la periferia claramente, y sobre todo a la periferia hacia el sur, hacia los municipios de Tlajomulco, de Juanacatlán y del Salto. En esta lógica de ciudad dispersa que cuando estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 7 millones de habitantes, es revertir esa lógica de crecimiento de una ciudad es, por supuesto, muy retador, dado que los recursos federales normalmente no están tan accesibles como en las capitales de los países, ¿no? Y en este caso, como el siguiente mapa, cuando contrastamos
las dinámicas sociodemográficas con las dinámicas digamos, de infraestructura, de generación de las condiciones mínimas de infraestructura, una desconexión pues muy radical. En este caso, por ejemplo, te quedan 5 ¿sí? minutos, perdón la interrupción, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. Estamos hablando de la infraestructura básica para la accesibilidad en los andenes, en las banquetas, en la periferia, en amarillo, que es muy distinto de lo que sucede en la centralidad de la ciudad. Generaron, en este caso, instrumentos desde el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, con un modelo policéntrico para la ciudad. Se han generado planes parciales de desarrollo urbano, se han generado instrumentos de gestión como la Junta de Coordinación Metropolitana, que toma decisiones básicas sobre los retos de una ciudad como Guadalajara en términos de ordenamiento del territorio, en términos de movilidad, de la gestión ambiental, del aire, del agua, de la gestión de los residuos. Estamos en la etapa donde se están generando ya proyectos de implementación que atienden y complementan estos planes que se instrumentaron hace hasta muy pocos años con los instrumentos de planeación y que ahora estamos en las fases de implementación. Y para cerrar, me gustaría compartir este proyecto que le llamamos Proyecto de un Corredor Integral de Movilidad Urbana, que intenta convertir el periférico de la ciudad, es una vialidad, una carretera suburbana que en los últimos años se ha convertido ya en una avenida y en todo caso una arteria de circunvalación interior, dado la gran expansión territorial de la ciudad, convertirla en eso, en una calle, a partir de un proyecto de movilidad y transporte, que es la línea verde circular, que ven que de alguna manera intenta en un primer momento conectar con el incipiente sistema de transporte público masivo de la ciudad en base a una ruta de BRT y a 3 rutas de tren eléctrico, para convertirse en un modelo que entienda la centralidad de la ciudad, pero que entienda estas nuevas centralidades del modelo policéntrico, particularmente hacia, como dije hace un momento, hacia el sur, pero también hacia el poniente, en el municipio de Zapopan. Y todo esto enmarcado en el modelo lo que le llamamos 4 ejes. En primer lugar, la movilidad y el transporte, como comenté hace un momento, pero también un modelo que está anclado en temas de la articulación de espacios públicos y equipamientos en torno a las... Probablemente en este mapa, no sé si lo siguen viendo, algo está pasando aquí. Va viendo y volviendo tu presentación, René, va y viene. Sí, algo pasa que de repente... Ahora sí la están viendo, ¿verdad? Ahora la vemos, sí. Decía que el segundo de los ejes tiene que ver con la articulación de toda esta oferta de equipamientos con escasa oferta de espacio público en torno a temas medioambientales y paisajísticos en la zona circunvalar. El más interesante para esta ocasión. Que tiene que ver con el eje de la regeneración urbana, teniendo como hilo conductor
el eje de vivienda, del desarrollo de vivienda y particularmente de vivienda incluyente, dado que, como pueden ver en este mapa, justamente las zonas con mayores índices de marginación pues son aquellas que hasta hace un par de décadas eran zonas de la periferia de la ciudad y que hoy se han convertido prácticamente en el primer anillo de la ciudad. Conceptualizando ese proyecto, como decía anteriormente, como un corredor urbano, como una calle completa donde convivan la tecnología injusta en el momento menos propicio. Ya, esta es la penúltima, ya estoy terminando. Una calle completa y convertir una carretera urbana en una calle donde puedan convivir, por supuesto, la movilidad activa, con andenes, con banquetas, con circuitos ciclistas, con el transporte público masivo y con parques lineales y, sobre todo, con ejes de equipamientos y viviendas puedan revertir esta dinámica de exclusión de lo que sucedía históricamente más allá de que era la no ciudad, era digamos, para entenderlo como este lugar de cohesión, inclusión. Encuentro entre estas dos ciudades, la ciudad consolidada, la ciudad histórica y la ciudad periférica emergente. Y me gustaría destacar lo que conceptualizamos como estos polígonos básicos donde están las estaciones del sistema de transporte público, pero que también hay toda una situación de intermodalidad, por supuesto, pero sobre todo de lo que le llamamos la interfaz urbana del sistema de transporte a convertirlo en espacio público y articularlo con esta regeneración urbana que estamos planteando a partir del corredor. Esto es lo que estamos haciendo ahora en el área metropolitana de Guadalajara como un ejemplo de proyectos integrales de regeneración urbana y pues con esto termino, se los agradezco mucho. Adelante. Muchas gracias. ¿Tienes apagado tu micrófono, Magdalena? Magdalena, tienes apagado el micrófono. Lo prendo. Muchas gracias a los 4 expositores. Hemos podido ver que los desafíos son muy comunes en nuestras grandes ciudades de estos 3 países en términos de las dinámicas de desarrollo que han presentado en las últimas décadas. Y la novedad en algunos casos, ¿cierto?, la importancia de la política pública para revertir muchas de estas tendencias. Paz nos tiene que dejar en 3 minutos, así es que voy a dejarle a ella una pregunta para que pueda responderla y después retirarse, y luego vamos a seguir con una pregunta para cada panelista porque estamos bien pasados del tiempo. Paz, te hicieron varias preguntas, pero he seleccionado la que me parece más general y más complementaria con las otras preguntas que tenemos para los panelistas, y es cómo es posible hacer que las ciudades intermedias balanceen mejor su calidad de vida con un mayor nivel de vida, de manera que se prefiera vivir en estas ciudades en lugar de migrar a las grandes áreas metropolitanas. Magdalena, mira, tal como dicen los australianos, aquí hay un gran factor que es el employment, como dicen en inglés. Nosotros, el empleo. El empleo manda. Y desde el empleo, por añadidura, viene la oferta cultural, la oferta educacional, el espacio público y un sinfín de otras cosas que nos hacen la vida mucho más grata, feliz y un conjunto de adjetivos que podríamos decir. Entonces, el tema es incentivos económicos a la industria para generar empleo en ciudades intermedias. Eso es. Y cuando digo industria, pero también digo servicios, distintos tipos de sucursales, y ahí hay una larga
jurisprudencia y experiencia internacional de cómo incentivar el traslado de personas de un lugar a otro. De paso se ha dicho, los australianos en Sydney, que es una tremenda ciudad, nosotros a veces conocemos solamente la parte más turística de Sydney, pero es una ciudad gigantesca con 2 subcentros hacia el interior, Paranatra y otro donde están desarrollando un aeropuerto. Tienen algo muy interesante para contar en materia de rebajas tributarias, etcétera, o de otros tipos de incentivos para generar locaciones de empleo en otros centros urbanos. Así que hay mucho ahí por aprender, eso. Yo quiero dejarlos, agradecer y sobre todo expresar la admiración que siento cuando se juntan 3 universidades. Yo también fui decana de una facultad de arquitectura, así es que realmente aprecio muchísimo esto que están haciendo y quedo a su disposición para expresar en otros temas lo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está haciendo. Eso. Muchas gracias a todos y me despido. Muchas gracias. Voy ahora con tengo una pregunta para Clemencia, que en realidad está como compuesta, son 2 preguntas en una. Primero, ¿qué opinas sobre las teorías que proponen que los asentamientos informales deben poder planificarse? Y si es que es con el fin de evitar asentamientos en zonas de alto riesgo, no debieran poderse incorporar, ¿cierto?, en cierta medida a los instrumentos de planificación. Y si consideras que la legalización de estos asentamientos es una herramienta válida. Bien. Gracias, Magdalena. Sí, yo creo que, obvio, los asentamientos que llamamos de origen informal, esta ciudad que se conforma con, como dije antes, con otras reglas de juego, porque las tiene también, ¿sí? Pero no son las de la ciudad, debería entenderse en esta unión que mencionaba anteriormente, pues debe poder empezar a aplicar instrumentos de ordenamiento, de planificación y, claro, el llamado de atención sobre las zonas de riesgo es fundamental. Cuando no se aplican las reglas de juego de la ciudad, y el primero es no entender qué zonas son seguras y cuáles no, pues ahí empieza digamos, el gran problema y se generan unos escenarios pues de vulnerabilidad muy, muy fuerte. Entonces, en lugar de esperar que se consoliden, en lugar de esperar que las dinámicas propias sin reglas de juego se vayan dando y se vayan aplicando, pues lo que habría que hacer es entrar rápidamente a planificar, a conversar, a entender cómo esos territorios se pueden o no se pueden ocupar. Y entonces ahí es cuando viene el tema de la aplicación de los instrumentos, ¿sí? Tenemos muchos, pero tal vez lo que no hacemos es, por lo menos en el caso colombiano y bogotano, aplicarlos con oportunidad, ¿sí? Entonces, la legalización es un reconocimiento urbano, ¿sí? Pero cuando llega tarde, cuando llega después de 6, 7 o 10 años de esas dinámicas y de esos niveles de consolidación, pues ya las decisiones que se tomaron, pues son muy fuertes, revertirlas cuesta demasiado y lo que podríamos y deberíamos hacer es ser oportunos, llegar a tiempo y tratar de juntar las 2 condiciones, porque esa informalidad, esa ilegalidad trae problemas grandísimos de inequidad para los pobladores y también de condiciones urbanas pues muy, muy desiguales que afectan en su conjunto a toda la ciudad. Entonces, yo sugeriría planificación con oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Clemencia. Tengo 2 preguntas para Juan Felipe y para René. Las preguntas son, la primera dice, ¿en Europa se ha solucionado el problema del costo de suelo separando la propiedad del suelo del derecho real a la unidad de vivienda, usualmente a 100 años? ¿Consideran ustedes esta figura viable en nuestros países con una consolidación de predios por la entidad encargada? Esa es una primera pregunta, si ven viable esta figura
de la cesión del suelo, con derecho a uso. Y una segunda pregunta de otro orden dice, ¿no deberíamos dejar de ver la fragmentación predial como un problema para pasar a entender las múltiples oportunidades que da la transformación de la ciudad consolidada a través de pequeñas dosis? Gracias, Magdalena. Y bueno, sobre la primera pregunta, pues sí, ese es un mecanismo que incluso en algunos países de América Latina existe formalmente, es decir, está regulado y permitido en sus legislaciones civiles, no es así en Colombia. En Colombia el derecho real de superficie no existe, salvo una reforma legal reciente que se hizo para que pueda existir asociado a, a las áreas de la infraestructura de transporte, pero no es, digamos, una figura generalizada que, por ejemplo, no aplicaría para esto. Y básicamente, digámoslo, lo interesante que tiene esa figura y que efectivamente podría, digámoslo, diversificar la forma de gestión de un activo tan estratégico como es la tierra, es separar en dos derechos de la misma categoría, como se llaman en la legislación civil, derechos reales, pero uno es un derecho temporal, que puede ser a 100 años, como lo hace la pregunta, y uno un derecho, digamos, lo que permanece en el tiempo, que es el derecho de propiedad, generándose un derecho real de uso o derecho real de superficie, que tiene la ventaja que separa en dos un mismo activo, es decir, que no hace que la construcción que se hace sobre un suelo sea de propiedad del propietario del suelo, sino que permite, digámoslo, como esa separación o esa escisión. Yo no estoy tan seguro que esa sea una explicación a los precios del suelo en otros lugares. Creo que el tema del precio del suelo puede ser aún más complejo que su régimen de propiedad, pero sí creo que una figura que separe la posibilidad del uso de la propiedad puede diversificar algo que es muy importante, que es diferentes formas de gestión de la propiedad en las ciudades. Y en relación con lo segundo, pues creo que eso es más una discusión de escala, y que tiene que ver con cuál es la posible escala de la densificación y de los proyectos de renovación o de regeneración urbana. Creo que es importante, claramente la fragmentación deja de ser un problema si la escala es mucho más reducida, pero yo creo que transformaciones de mayor impacto, que provean mayores espacios públicos, que hagan posible una mayor mezcla de usos, etcétera, siempre requieren de una escala mayor, que no necesariamente pues es la escala de las 10 o 20 hectáreas, pero seguramente por lo menos la escala de la manzana. Y lo que vemos en Bogotá, por lo menos en los datos, es que esa escala, que es la escala manzana, igual tiene un nivel de fragmentación muy importante. Entonces, las, las medidas para gestionar la fragmentación, aún en una escala menor, pueden en todo caso ser necesarias. Gracias. Muchas gracias. René. Discúlpeme, falló mi conexión. ¿Repetir, Magdalena? Claro. Son dos preguntas. Si es que consideras viable la figura de cesión del suelo, separando la propiedad del suelo de derecho de uso del suelo. Es que es una figura que se está usando en Europa como una forma de resolver el problema de los altos valores de suelo en las ciudades más centrales. Si es que consideras que esa figura es viable en nuestros países. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué opinas o cómo consideras abordar la problemática de la densificación en la ciudad consolidada a través de pequeñas dosis y no por grandes proyectos de renovación urbana?
Bueno, sobre la primera pregunta de esquemas innovadores digamos, de gestión del suelo, como dices que se han implementado en otros contextos, diría que pues digamos, el tema de la propiedad es un tema cultural, ¿no? Que con un gran componente cultural en el que, y Juan Felipe no me dejará mentir, digamos, el tema de la tradición y de la concepción digamos, de la propiedad y el patrimonio y la herencia del patrimonio juega un papel fundamental. Y particularmente en nuestro contexto latinoamericano, el patrimonio se entiende como suelo, no se entiende como construcción, sino el patrimonio antes que nada se entiende como suelo. Y en este sentido, yo pensaría que en un contexto cultural como en el que que trabajamos todos nosotros, habría que dar algunos pasos antes de esquemas innovadores como el de Fenicia, que Juan Felipe ya describió tan bien y que conozco el caso desde hace varios años, para estar en posibilidades ya de llegar a esquemas mucho más audaces y arriesgados como estos de la cesión de los derechos del suelo, ¿no? No lo veo en el futuro cercano en nuestro contexto, por lo menos en nuestro contexto en México. Sobre los proyectos de densificación, estoy totalmente de acuerdo. Incluso dejamos hace varios años de utilizar el concepto de densificar los centros urbanos. En realidad ya, y estaremos de acuerdo, hay un consenso sobre que la meta no tendría que ser densificar, sino en todo caso generar mejores condiciones de compacidad a las ciudades en lo general y a los centros urbanos en lo particular. Y los proyectos urbanos atienden mucho más a lógicas que aunque no les llamamos, como les llamó muy acertadamente Paz, creo que le llamó densidades equilibradas o densificación equilibrada, que me pareció muy bueno ese término. Sí estamos pensando que a partir de esquemas como por ejemplo el proyecto del periférico que comenté, trae toda una dinámica que está llevando el Instituto Metropolitano de Planeación que le llaman reagrupamiento parcelario, ¿no? Y esto atiende a proyectos específicos que no tienen como objetivo la densificación per se, sino tienen como objetivo generar una ciudad más incluyente y más cercana de lo que históricamente es Guadalajara. Así que estoy totalmente de acuerdo que estos grandes proyectos no tienen como objetivo, o no deberían, al menos, como objetivo la densificación, sino en todo caso los otros componentes de una ciudad más inteligente, digamos, más lógica, y no necesariamente la mayor densificación poblacional. Muchas gracias, René. Gracias a todos los panelistas. Realmente magníficas las presentaciones. Es sumamente interesante ver las experiencias de los países en su conjunto, contadas además por sus protagonistas. Y bueno, ya pasaron las 8 de la noche en Chile, así es que tenemos que despedirnos. Quedaron varias preguntas en el chat que creo que podemos seguir discutiendo en futuras instancias, no solamente a través de estos webinars que podemos seguir desarrollando, sino que a través de las distintas actividades que la tríada urbana irá preparando en los próximos meses. La idea es que sigamos conversando, sigamos profundizando en estas experiencias sobre la renovación urbana inclusiva. Así que los dejo invitados para la próxima sesión, el miércoles 24 de junio. El tema es laboratorios urbanos como espacios de experimentación, innovación e inclusión. Así es que nuevamente les agradezco a todos, en nombre también del decano Villa, que nos tuvo que dejar hace algunos minutos. Despedirme, agradecer a los panelistas y a todos los participantes que asistieron a esta sesión. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Magdalena. Chao, Clemencia. Muchas gracias Chao, a René. ustedes.
Juan Felipe. Hasta luego. René, Muchas gracias, Juan Chao. Felipe. Hasta luego. Clemencia. Magdalena, Chao. muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, cuídense mucho.